Buen día, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la tuberculosis genital. Mi equipo está conformado por mi compañero Alejandro y un servidor Aldair. Vamos a comenzar con la introducción de nuestro tema, que tenemos que como tal, que la tuberculosis en general va a seguir siendo un importante problema de salud pública a nivel global, ya que se reporta una incidencia de aproximadamente 10 millones de personas cada año con esta enfermedad y de ese número de personas, 1.3 millones de fallecidos. Otra cosa importante mencionar aquí es el porcentaje de esta incidencia que representa la tuberculosis extrapulmonar, que es la que más nos importa, que va a corresponder a un 15%. Ahora bien, de los fallecidos por la tuberculosis, el mayor número de casos se va a encontrar en aquellos países en desarrollo, especialmente en el continente asiático y en el africano, con un 55% y un 30% según corresponda. La mayoría de los casos va a corresponder a un grupo de edad entre 15 a 45 años. Esto quiere decir que principalmente va a afectar a aquellos pacientes jóvenes o del adulto joven, mejor dicho, perdón. Un poco más específico, hablando sobre la tuberculosis genital femenina, que es prácticamente de lo que vamos a hablar hoy, esta enfermedad fue descrita por primera vez en el año de 1744 por Morgagni, donde encontró en una autopsia de una mujer joven que murió de peritonitis tuberculosa, por lo cual se dio cuenta que esta enfermedad también podía manifestarse en el aparato genital femenino. Ya les platicaba que la incidencia de esta enfermedad es muy grande, por lo cual en el año de 1993 la Organización Mundial de la Salud reportó, o bueno, no reportó, sino declaró a esta enfermedad como una emergencia mundial, por lo cual recomendó elaborar una estrategia para hacer frente a la tuberculosis. ¿Cuál es la importancia de conocer la incidencia y más que nada la patología en sí? Porque se ha visto un aumento en los casos de la tuberculosis genital femenina. ¿Cómo es esto? Eh, el diagnóstico como tal no es tan difícil, pero sí más que nada lo difícil es el cuadro clínico que puedan llegar a presentar los pacientes, ya que la principal manifestación por la cual acuden al médico es por los problemas de infertilidad, que es una de las consecuencias, además de los trastornos en la menstruación, que nos puede conllevar la tuberculosis genital femenina. A simples rasgos tenemos que comprender que la tuberculosis se va a dividir en dos grupos o en dos formas. En la tuberculosis pulmonar, que se comprende como una manifestación a nivel de los pulmones, y la extrapulmonar, en aquellas que se manifiesta, perdón, fuera del pulmón. Como tal, ahora sí hablando propiamente de la enfermedad, vamos a encontrar que se va a definir como una infección genital por los bacilos del complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Y cuáles son estos bacilos? Pues encontramos al Mycobacterium bovis, al Africanum, al Pinnipedi, al Microti, al Caprae y también encontramos a la vacuna BCG. Un poco más sobre microbiología de esta bacteria, vamos a ver que la Mycobacterium tuberculosis es un bacilo gram positivo que fue descubierto en el año de 1882, perdón, por Roberto Koch. Como ya les decía, es un gran positivo, es aerobio y tiene preferencia a tejidos que están bien oxigenados, como es el pulmón. Es un patógeno intracelular obligado y que puede desencadenar una respuesta a la inmunidad celular. Hablando un poco más de la epidemiología más específica de la tuberculosis genital femenina, vamos a ver que es la forma más enigmática de la tuberculosis extrapulmonar, ya que va a representar de un 2 a un 20% de todos los casos. Esta incidencia o este mayor número de casos en lo que corresponde a la parte genital se ha visto aumentada principalmente por factores como es el VIH o como el uso de drogas ilícitas. También, como les decía anteriormente, es una de las principales causas de infertilidad, principalmente en aquellos países donde la tuberculosis es en alta prevalencia. No encontré estadísticas en México, pero sí en las de Estados Unidos, donde nos señala que la incidencia de la tuberculosis en general fue de 3 casos por cada 100,000 habitantes. Pero lo que sí les voy a mencionar, y es importante saber es sobre cuáles son los sitios de afectación más frecuentes de la tuberculosis a nivel genital. El órgano o el sitio más frecuente
el que más afecta, van a ser las trompas de falopio en un 95 hacia al 100% de todos los casos. De ahí le sigue el endometrio en un 50 al 60%, los ovarios en un 20 a 30, el cuello uterino de un 5 a 15, el miometrio en un 2 a 5. Y por último tenemos el sitio menos afectado, que puede ser la vagina o vulva, en el 1% de los casos. En etiopatogenia vamos a hablar principalmente que como etiología vamos a tener a la Helicobacterium tuberculosis en la mayoría de los casos. También podemos encontrar raramente a la Mycobacterium tuberculosis bovis o a micobacterias atípicas. Los factores de riesgos que nos van a predisponer a la infección por esta bacteria van a ser principalmente factores que se relacionan a la higiene y también a enfermedades crónico-degenerativas. Hablando primeramente de los hábitos higiénicos o de los factores higiénicos, encontramos la pobreza, el hacinamiento, la mala ventilación y faltas de servicio de salud. También podemos encontrar del lado de las crónico-degenerativas a la diabetes mellitus, a la enfermedad renal, a la infección por VIH y el uso de drogas ilícitas. Vamos a tener dos mecanismos de transmisión. El primero de ellos es la hematógena y el segundo de ellos es la sexual, que es lo que nos importa más que nada este método de transmisión a nivel de genitales. La hematógena va a manifestarse principalmente como una enfermedad pulmonar, como una tuberculosis extrapulmonar, perdón, que se puede diseminar a través de pulmones, a través de la linfa o a través del intestino delgado. Y la sexual principalmente nos están hablando de una infección sexual a través de fluidos corporales, como en este caso sería el semen. En la tabla que les estoy mostrando de este lado, vamos a encontrar principalmente los mecanismos o las rutas de transmisión. En las comunes, el 95% de los casos la va a tener los aerosoles o por inhalación de aerosoles. Y la segunda de ellas es la ingestión oral, como les decía, la Mycobacterium bovis, que es la que está implicada raramente, comunes, que son las congénitas o neonatales, principalmente por mecanismos transplacentarios o de transmisión transplacentaria. Tenemos la parenteral, que es principalmente por la inyección o la vacuna de la BCG Mycobacterium bovis. Y tenemos por último la forma sexual, que es por tener contacto directo a lesiones tuberculosas en genitales o por fluidos corporales, perdón, que estén contaminados por una persona que tenga esta enfermedad. La imagen que les pongo a continuación es una representación de cómo se daría la diseminación. Aquí principalmente la hematógena, que es la que nos importa. Vemos cómo tenemos nodos linfáticos alrededor de los pulmones, como también tenemos nodos linfáticos a nivel del intestino, del nivel genital, en el caso de los hombres, a nivel de epidídimo, de escroto o de testículo, y a nivel de mujer, pues lo que principalmente afecta, ya les comentaba, a la infección o las manifestaciones o cómo infecta la Mycobacterium tuberculosis a nivel renal. Sin embargo, esta patología de la tuberculosis renal la vamos a hablar en otro módulo. Por último, lo que les quiero hablar es sobre las principales manifestaciones que nos va a repercutir en cada uno de los sitios afectados por la tuberculosis. En las trompas de falopio vamos a encontrar que son las más involucradas en la mayoría de las mujeres por tuberculosis genital femenina y se van a manifestar por una endosalpingitis tuberculosa, una exosalpingitis tuberculosa o una salpingitis intersticial o una salpingitis ísmica nodosa. Hablando de la endosalpingitis tuberculosa, vamos a ver que la principal vía de propagación va a ser la hematógena y esto va a comenzar como una infección al endosalpinx, donde va a provocar que se edematice estas tubas uterinas y se forme lo que sería el hidrosalpinx o el piosalpinx o también la formación de masas tubováricas o de adherencias densas. Por lo cual, lo que nos puede conllevar a que el endosalpinx se vuelva hiperplásico o edematoso eh, o en formas más severas que se destruya por completo, por lo cual va a ser más susceptible a las mujeres a un embarazo ectópico o a un problema de infertilidad. Hablando de la exosalpingitis tuberculosa, vamos a ver que esta infección va a comenzar en la muscularis, lo que nos va a conllevar a una formación de hiperemia en los oviductos, que se formen adherencias y que se formen la tubérculos miliares, que esto lo vamos a ver más adelante en la clínica. Con respecto al útero, que es el segundo sitio más afectado por la tuberculosis genital femenina, correspondiendo a un 50-80% de todos los casos, vamos a ver que las vías de propagación van a ser principalmente hematógena o linfática o también contagiosa, que la contagiosa la podemos entender como la forma sexual que ya les había descrito anteriormente. Aquí lo que vamos a encontrar son lesiones
que pueden ser focales o multifocales, que se pueden manifestar como úlceras. Estas úlceras nos pueden conllevar a zonas hemorrágicas o de necrosis hasta darnos como resultado la destrucción del endometrio. Otro de los sitios afectados vamos a encontrar van a ser los ovarios, que van a estar afectados de un 20 a 30% en todos los pacientes. Aquí lo que principalmente se van a manifestar esta repercusión a nivel ovárica van a ser por los quistes, la formación del quiste tubo-ovárico. Estos quistes tubováricos pueden manifestarse como un abdomen agudo, lo que puede simular una apendicitis aguda, por lo cual también se podría hacer un diagnóstico diferencial, que lo veremos más adelante. El peritoneo es otro de los sitios donde también se puede manifestar la tuberculosis, lo que nos puede conllevar es a la formación de tubérculos, de ascitis o de masas abdominales, que estas masas abdominales se pueden confundir como un cáncer de ovario, por lo cual también tendría que hacerse un diagnóstico diferencial con esta enfermedad. El cérvix es el penúltimo órgano afectado según la prevalencia que les comentaba en la epidemiología, y aquí lo que nos puede conllevar es al crecimiento polipoidal o ulceración en el cérvix, lo que igual nos puede conllevar a problemas de infertilidad. Ya por último, en los sitios menos afectados es la vagina y vulva en el 1% de los casos. Aquí se puede manifestar como una úlcera hipertrófica o un crecimiento de la vulva o vagina. En cuanto al cuadro clínico, este va a tener signos y síntomas muy inespecíficos, e incluso puede llegar a ser asintomático en el 10% de las pacientes. Aquí, cuando presentan síntomas, lo más característico va a ser la infertilidad, que es generalmente por lo que consultan las pacientes, y este va a estar presente en el 40 al 76%. De igual forma, también llegan por dolor o masa pélvica o abdominal en un 50%, y también se presentan trastornos menstruales en un 25%, entre los cuales pueden estar la menorragia, la oligomenorrea, la menorrea o la dismenorrea. Eh, Según el sitio afectado, van a tener algunas características. Cuando se afectan los ovarios y las tubas uterinas, lo que se encontraría casi siempre van a ser asintomáticas en etapas tempranas. Sin embargo, conforme va avanzando la patología, lo que se va a encontrar va a ser inflamación crónica, induración, fibrosis y estrechamiento de las tubas. Este estrechamiento va a resultar en la infertilidad. También se pueden presentar abscesos tubováricos, hidrosalpinx, piosalpinx y masas tubováricas. Estas masas tubováricas se tiene que hacer siempre diagnóstico diferencial con cáncer de ovario, debido a que al momento de hacer la exploración física, pues se pueden llegar a confundir. De igual forma, cuando tenemos aquí algunos síntomas generales, vamos a tener la fiebre, la anorexia, la pérdida de peso y el malestar general. Cuando están presentes, esto nos estaría hablando de una enfermedad o afectación pulmonar por la tuberculosis. Cuando está afectado el endometrio, vamos a tener que va a haber lesiones ulcerativas, granulares o fúngicas. También puede haber distorsión, obstrucción y destrucción de la cavidad uterina por adherencias intrauterinas. Estas adherencias se conocen como síndrome de Asherman y van a ser las que nos estarían causando de igual forma parte de la infertilidad. Así, bueno, la imagencita que está ahí es como se verían en una laparoscopía las adherencias intrauterinas. De igual forma, finalmente, cuando está afectado el cérvix, la vulva o la vagina, va a ser lo menos afectado en la tuberculosis genital. Y también suelen tener síntomas inespecíficos. Entre ellos vamos a encontrar flujo vaginal, sangrado, dolor pélvico, dispareunia, sangrado poscoital y crecimientos vegetativos o úlceras. Esos también tienen que hacerse siempre de diagnóstico diferencial con cáncer cervicouterino, debido a que pues comparten esta sintomatología, como puede ser la dispareunia o el sangrado poscoital, o los crecimientos vegetativos que se pueden confundir. Y bueno, y muchas veces, de hecho, incluso puede pasar, la afectación cervical puede pasar desapercibida y puede
puede diagnosticarse accidentalmente al momento que se hace un Papa Nicolau. En la imagencita de la derecha es una imagen de cómo se vería los tubérculos miliares en la mucosa tubárica. Y ahí se puede ver, ¿no? Se ve así como granuloso la mucosa, cuando debería estar lisita. La que sigue. En cuanto al diagnóstico, lo principal va a ser la historia clínica, que lo que nos haría sospechar de tuberculosis genital van a ser los tres principales síntomas que vimos hace ratito en la clínica, los de mayor relevancia, pero también se tienen que investigar los factores de riesgo. Entre ellos, los de mayor importancia van a ser el antecedente previo de tuberculosis, exposición a la tuberculosis, o sea, que alguna persona que haya tenido contacto con alguna persona con tuberculosis, o que la persona viva o haya viajado a un área endémica de tuberculosis. Sin embargo, pues México es un área endémica, entonces pues ya convivir es un factor de riesgo. Y de igual forma, también se tienen que hacer estudios para buscar tuberculosis sistémica. Aquí los estudios que se mandan a hacer va a ser radiografía posteroanterior de tórax, biometría hemática. En la biometría hemática encontraríamos anemia, leucocitosis, linfocitosis y un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Y también se tiene que mandar a hacer la prueba de Mantoux o la prueba de la tuberculina, en la cual pues se va a inyectar el antígeno y se considera positivo cuando se tiene una lesión elevada mayor a 5 milímetros en personas que no han tenido contacto nunca con la tuberculosis o mayor a 14 milímetros en personas que ya están inmunizadas contra la tuberculosis. O sea que se les aplicó la vacuna de la BCG. Aquí el gold estándar va a ser el examen microbiológico, el cual se puede hacer por microscopía con la tinción de Ziel-Nielsen o por un cultivo. Y la muestra que se tiene que obtener va a ser con sangre menstrual del primer día. Ya con eso se hace la microscopía y el cultivo. En la microscopía, para reconocerlo a los bacilos, se requiere de al menos 100.000 bacilos por mililitro. Eso pues para ser reconocibles en la tinción. Y bueno, en la imagencita, aquí la flechita blanca está señalando un bacilo, que bueno, en este caso sería un bacilo ácido resistente en la tinción de Ziel-Nielsen. Lo que, bueno, en este caso es diagnóstico de tuberculosis. Y en cuanto al cultivo, bueno, pues ese nos permite observar 100 bacilos por mililitro. O sea, pues es más factible el cultivo debido a que pues, se puede identificar menos bacilos por mililitro para hacer el diagnóstico. Al contrario de la microscopía, que se necesitan muchos para poder reconocerlos y hacer el diagnóstico. De igual forma, también vamos a tener los estudios histopatológicos. Lo que se va a observar, pues va a depender de la zona en la que se haya tomado la muestra. Si la muestra se tomó de endometrio, lo que se va a encontrar van a ser lesiones caseosas, granulomatosas. Si es de ovario, se encuentran granulomas de la corteza del ovario. Y si fue del cervix, pues se encuentran granulomas epiteloides. Otra prueba que se tiene es la PCR, que nos permite observar de 1 a 10 bacilos por mililitro, o sea, menos para diagnosticarla, pero aquí el riesgo es que hay mayor riesgo para presentar falsos positivos. Otra prueba va a ser la de la adenosíndeaminasa, esta o la prueba de ADA, el cual es un marcador de actividad de linfocitos T y de macrófagos. Y estos van a estar elevados en líquido acítico, pleural o líquido cefalorraquídeo cuando la tuberculosis pues está afectando el peritoneo. Entonces, pues esto ya estaría hablando de una tuberculosis más avanzada y de mayor gravedad. En cuanto a las pruebas de imagen, la que se manda a hacer es una histerosalpingografía, en la cual es una prueba radiológica con contraste, en la cual se pueden observar obstrucción o constricción de las tubas uterinas y también se pueden observar adherencias o deformidad de la cavidad uterina. Aquí en la imagen de la izquierda
se observa estenosis y bloqueo bilateral de las tubas uterinas. Ahí se ve el útero con el medio de contraste, pero no se alcanza a ir hacia las tubas uterinas. Y en la imagen de la derecha se observa una obstrucción completa de la tuba izquierda, pero también se observa una obstrucción distal del lado derecho. Pues ahí se alcanza a ver, ¿no? El medio de contraste nada más abarca el lado izquierdo del útero. Otras pruebas que también se mandan a hacer es la histeroscopía o la paroscopía, en la cual pues se pueden observar masas tubováricas, tubas ovarios inflamados, que haya líquido peritoneal libre, que haya adherencias y exudados fibrinosos, que es lo que se le estará observando en la imagen de abajito a la izquierda. Pues ahí se observan la inflamación pélvica y adherencias con exudado fibrinoso. También se pueden observar lesiones gaseosas en la bolsa de Douglas o la bolsa aumental. También se pueden observar adherencias uterinas, que es lo que estaríamos observando en la imagen de abajo a la derecha, que en esa imagen pues observa tejido cicatrizal y adherencias, que como ya habíamos visto, pues eso se conoce como síndrome de Asherman. Y también en la histeroscopía, pues también se puede observar la mucosa uterina de un color azulado. Finalmente, en cuanto al tratamiento, este se administra de igual forma que se hace en una tuberculosis pulmonar, por lo que el tratamiento va a estar dividido en dos fases, una fase intensiva y una fase de sostén. En la fase intensiva consta de 4 fármacos, que es la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida y el etambutol. Esta consta aproximadamente de 2 meses y la GPC menciona que se tiene que administrar diario de lunes a sábado hasta completar 60 dosis, que si hacemos las cuentas da un aproximado de 60 dosis, que es 2 meses. En la fase de sostén, esta consta solamente de 2 medicamentos, que es la isoniazida y la rifampicina. Sin embargo, algunos artículos también mencionan que se puede administrar el etambutol en esta fase, pero la GPC no las menciona dos, la isoniazida y rifampicina, y se tiene que administrar de manera intermitente, tres veces a la semana. Menciona que puede ser lunes, miércoles y viernes, hasta completar 45 dosis, dando un total de ese tratamiento de 6 meses, 2 de la intensiva y 4 de sostén. Pero este es un tratamiento corto, porque también existe un esquema en el que se da un tratamiento largo, que es de 9 meses, en el cual lo que va a cambiar va a ser el tratamiento de sostén, que se administran los mismos medicamentos, pero se administran solamente 2 veces a la semana, igual hasta completar 45 dosis, dando un total del tratamiento de la fase de sostén de 7 meses. Ya con la intensiva, pues ya serían los 9 meses en total. Entonces, se menciona que la terapia médica con los medicamentos antituberculosos en personas no resistentes a los antibióticos durante 6 a 9 meses, pues es efectiva. Pero también tenemos resistencia a los antibióticos. Como ya se mencionó anteriormente, ha habido un incremento en la resistencia de la tuberculosis a los antibióticos del esquema tradicional, por lo cual existe otro esquema, que será un esquema más largo. Aquí los medicamentos a los que generalmente son resistentes la bacteria es a la rifampicina, la isoniazida, las quinolonas y los aminoglucósidos. Entonces, en este tratamiento, en la fase intensiva va a constar de 6 a 9 meses y los medicamentos que se administran es kendamicina, levofloxacino, etionamida, cicloserina, piracinamida y etambutol. Seguido de la fase de sostén, que dura 18 meses y consta de 4 fármacos, que es la levofloxacino, etionamida, cicloserina y etambutol. Esto pues dando un total de 2 años de tratamiento, de 24 meses. De tal para tratar de eliminar por completo la tuberculosis. Por lo tanto, al ser tratamientos muy largos, es de importancia que pues la paciente esté en un control adecuado y tenga consultas de seguimiento. Aquí algo de importancia de mencionar es que a pesar del tratamiento antituberculoso, la, la infertilidad no se va a solucionar con ese tratamiento, por lo cual la paciente, pues también, si quiere embarazarse, pues debe de tomar terapia de reproducción asistida.
Y eso sería todo de nuestra exposición. Muchas gracias.